a la hoguera. Hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes en colaboración con la sección de actividades culturales. Estamos muy contentas de abrir el círculo nuevamente. En el especial de hoy hablaremos del mes de marzo como el mes de la mujer, y es por eso que en conmemoración de este mes, la sección de actividades culturales de la UAM Xochimilco preparó una serie de actividades para todas nosotras que estoy segura les van a encantar. Una de ellas se transmitirá todos los jueves en coordinación con la maestría en estudios de la mujer y el doctorado en estudios feministas, así que no se lo pueden perder. Yo soy Tania Evia y bienvenidos a la hoguera. Encendamos el fuego. Como parte de las actividades por la celebración del Mes de la Mujer, el doctorado en estudios feministas, la maestría de la UAM Xochimilco en estudios de la mujer y el área de investigación Mujer, Identidad y Poder, tiene preparado para ti jueves de libros, revistas y café. Te invitamos a estas pláticas en las que se presentarán libros y revistas como Revista Argumentos, número 97, Dossier, Mujeres y Cultura en Tiempo de Crisis, Revista Páginas, Dossier, Genealogías de Devenires Feministas en África, presentación del libro de la maestría en estudios de la mujer, Feminismo en Acción, la presentación del libro Estrategias Creativas de Sobrevivencia, Feminismo y Arte Popular, libro Antropología Feminista en México, Epistemologías, Éticas, Prácticas y Miradas Diversas, así como la presentación del cuaderno de trabajo del doctorado en estudios feministas, Perspectiva Feminista de la Interseccionalidad. Si te interesan estos temas, te esperamos 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo a través del Facebook de la Maestría en Estudios de la Mujer, del Doctorado en Estudios Feministas UAM-X y de la Coordinación de Extensión Universitaria. No te lo puedes perder. ¿Conoces a la UPAVIC en la Unidad Xochimilco? Es la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género. Es un espacio de contención de la violencia. Ahí te orientarán sobre las instancias en las que puedes recibir apoyo psicológico, médico y jurídico. También podrás consultar el protocolo de atención a la violencia de género en la UAM Xochimilco. Amiga, date cuenta, no estás sola. A lo largo de la historia, las mujeres han buscado un espacio en el mundo de las letras. Sin embargo, no siempre ha sido tan sencillo. En un inicio, muchas se escondían detrás de un anónimo, y es que tenían miedo de ser castigadas. Otras, por su parte, utilizaban nombres de hombres y otras simplemente sus siglas para ocultarse. Poco a poco se fue luchando para adquirir más espacio dentro del mundo de las letras, desde diferentes trincheras como son el arte, la cultura y la ciencia. Y aunque no ha sido una lucha fácil, poco a poco hemos ido adquiriendo más terreno en el mundo de las letras, como es el caso de la Feria de Red de Mujeres Editoras. Pero para conocer más de esta información, vamos con Ceci a la siguiente cápsula. La sección de actividades culturales de la UAM Xochimilco te invita al tercer encuentro de mujeres editoras en México, en el que se compartirán experiencias y reflexiones relacionadas a la tarea de hacer literatura. La cita es del 8 al 11 de marzo por el Facebook de la Coordinación Extensión Universitaria. También podrás asistir este 31 de marzo y 1 de abril a la primera feria de la Red de Mujeres Editoras Elena Garro. Te esperamos en el Centro Cultural UAM Xochimilco. Si te interesa saber más de las actividades, visita la página de Facebook de la Coordinación de Extensión Universitaria. No faltes. ¿Conoces a Eneudana? Vivió en el siglo XXIII a.C. y es considerada la primera escritora de la historia en la antigua Mesopotamia. Sus escritos se encontraban plasmados en arcilla. Entre sus obras literarias están 2 himnos destinados a Inanna, la diosa del amor. Te invitamos a conocer más acerca de ella. La importancia de las letras radica simplemente en el hecho de su existencia. Son formas de expresión, pero también de lucha. Y en este mismo sentido está también el bordado, una actividad que durante mucho tiempo fue relegada para las mujeres porque no se veía como una actividad importante. Hoy hablaremos de formas distintas de ver esta actividad. Por eso, acompáñenme con nuestra siguiente invitada.
definitivamente la maestría fue un gran parteaguas, ¿no? Para que yo pudiera acercarme, digamos, de manera conceptual al feminismo, de manera experiencial, pues bueno, vengo de una familia de mujeres, ¿no? Muy fuertes, digamos, independientes, autónomas en muchos sentidos, ¿no? Y que también han estado atravesadas, ¿no? Por desigualdades, por violencias y pues bueno, esas cosas como que una las va notando, pero de pronto una no sabe cómo nombrarlas, ¿no? Hasta que digamos llegas a la academia y entonces te das cuenta de que todo eso, ¿no? Tiene un nombre, tiene una teoría, tiene toda una lucha, ¿no? Detrás de todo eso, entonces bueno, de pronto como que una se da cuenta de que es como si siempre hubiera tenido, digamos, como este instinto de lucha, como este sentido de injusticia, ¿no? O como esto notar que las cosas no estaban funcionando bien, pero definitivamente en mi caso y yo creo que en el de muchas compañeras, la academia viene como a aterrizarnos y bueno, no se queda ahí, ¿no? Ya después de la academia pues viene toda la praxis política. Sin embargo, en este dossier participo yo en la parte visual, ¿no? Que es la parte como del bordado. Entonces, hay varios textos en este dossier que fueron ilustrados por varias bordadoras, ¿no? Y en este caso, pues yo soy una de ellas. Este número 97 que está coordinado por Mónica Cejas, María Teresa Garzón y Meredith Vieira, pues que son pues también, digamos, somos parte como de esta vinculación, ¿no? De la maestría, del ahora doctorado en feminismos, ¿no? Entonces es siguiendo la metáfora del bordado y del tejido entre mujeres, pues bueno, se dio esta posibilidad de colaboración, ¿no? En el número 97, que bueno, ya tendrá su presentación con las pues con las que escribieron ahí y todo esto, ¿no? Entonces ya supongo tendrán como más desarrollado esto acerca de los temas, ¿no? Pero en general, pues es eso, ¿no? Mujeres, cultura en tiempo de crisis, ¿no? Pues sabemos que derivado de toda esta cuestión de COVID, ¿no? Que nos mandaron a todas las personas a casa, ¿no? Pues hubo violencias que se duplicaron o se triplicaron, ¿no? Y por supuesto, pues todo el teletrabajo, ¿no? Que de por sí, pues las mujeres ya teníamos una carga, digamos, de trabajo en casa, más la profesional, ¿no? Y como que el teletrabajo vino también a complejizar todo esto, porque ahora, pues las infancias estuvieron estudiando en casa, ¿no? Digamos, algunas apenas van regresando. Entonces, bueno, hubo ahí afectaciones físicas, ¿no? De estar todo el tiempo frente a la computadora, emocionales, ¿no? También, pues a eso agreguémosle pues toda la incertidumbre de la enfermedad, las pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, son temas que definitivamente nos atraviesan a todas las personas, pero particularmente los espacios privados en los que estamos las mujeres, pues fue fuerte, ¿no? Y el bordado apareció ahí para muchas de nosotras, ¿no? Como esta estrategia de salvavidas un poco, ¿no? Como de reconexión. Sí, pues el bordado fue justamente ha sido una labor, digamos, como muchas de las labores que hemos hecho las mujeres ancestralmente, que ha sido desdeñada, ¿no? También porque se ha pensado que todo aquello que se realiza en el espacio llamado privado, ¿no? Que bueno, ya desde el feminismo sabemos que el espacio privado también es político y por tanto es público y por tanto no hay una separación entre uno y otro. Sin embargo, pues bueno, hablando de espacialidades, ¿no? De lugares, pues sí, digamos, es un espacio privado, cerrado en casa, ¿no? Y entonces estas actividades pues han sido consideradas como menos valiosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no están vinculadas a la producción, ¿no? Y ya sabemos que esto está vinculado pues con el capitalismo, digamos, con todo este sistema, ¿no? Que le da valor a unas cosas sobre otras, y todo lo que sucede en el espacio privado siempre ha sido como que es visto como poco importante, ¿no? Como que no tiene injerencia en todo lo que pasa afuera, en todo lo que pasa en la estructura. Entonces, bueno, retomar el bordado pues es primero eso, ¿no? Como
como recuperar esta labor ancestral que además nunca se ha dejado de hacer, ¿no? Digamos, ahorita tiene un nuevo brío, ¿no? Que en realidad pues siempre ha estado ahí, ¿no? Pero yo creo que la pandemia a muchas mujeres nos acercó a esta práctica, sobre todo porque también estando en casa tuvimos la posibilidad, a pesar de la triple chamba, ¿no? Se generó algo muy, muy interesante, sobre todo pues a través del medio digital, ¿no? Que también es otro de los temas que yo estudio, que se dio esta posibilidad de estar en talleres, en clases, en todo esto, ¿no? Y que por otro lado, pues las mujeres que se dedicaban a ocupar en los espacios públicos, por ejemplo, dando clases o dando estos talleres, pues también encontraron en el ámbito digital una posibilidad, ¿no? Entonces se hizo ahí una sinergia entre quienes se atrevieron a dar talleres por primera vez a partir de la pandemia, digamos, entre como sustento económico y entre qué hacer para no volverme loca, ¿no? Y luego, por otro lado, se dio que también nosotras tuviéramos esa posibilidad de, bueno, ¿no? Tengo media hora de 7 a 8, pues bueno, me puedo meter a un tallercito en ese momento. Y yo, por ejemplo, a pesar de que había trabajado en un centro cultural en donde había estas actividades, pues mi propio lugar, digamos, dentro de este centro cultural en el que yo estuve, que era también como haciendo comunicación, pues digamos, como que en ese momento no me permitió acercarme porque me sentía ajena, digamos, a esa práctica artística, ¿no? Pero insisto, la pandemia como que nos replanteó muchísimas cosas y fue como tal vez hacer algo que siempre había querido hacer, pero que sentía que no podía, ¿no? Que se necesitaba demasiado aprendizaje o técnica, ¿no? Y vamos, sí, como todo tiene su proceso y su técnica y todo, ¿no? Pero es también esto, retomar estas actividades, ¿no? Que estos tiempos que también nosotras nos merecemos y estos tiempos, pues, de plática y de convivencia con las otras compañeras, ¿no? Que eso es algo bien importante del bordado, ¿no? O sea, que es esta posibilidad de sentarnos a platicar como hacían nuestras abuelas, nuestras ancestras, ¿no? Y, digamos, echar el chal, ¿no? Echar el chismecito que, pues, también históricamente se ha considerado como una actividad pues así como poco digna o como que a nadie le importa, pero en realidad es así como construimos también nuestros vínculos políticos entre mujeres a través de la plática amorosa, de compartir, ¿no? Entonces el bordado pues ha significado todo eso, ¿no? Entonces es recuperar esa labor ancestral de mujeres. Por ejemplo, pienso en mi abuelita, que cuando mi abuelita vio que estaba empezando a bordar me dijo que ella no sabía, ¿no? O sea, como que me dijo, qué loco que tú sabes bordar, y yo la verdad es que nunca le agarré la onda, pero también digo, claro, ¿cómo le iba a agarrar la onda si tenía 7 hijos, hijas, ¿no? Estaba todo el tiempo atendiéndolos, pues en qué momento se iba ella a sentar a bordar, ¿no? Entonces, digamos, es como recuperar eso, resignificar eso, ¿no? Y bueno, pues reconocer también en el bordado esta capacidad de producir sentidos, ¿no? Y condiciones de, pues no solamente estéticas y de discurso, que además pues esa es la otra cosa, ¿no? Que con el bordado, como con cualquier otro arte y cualquier otra práctica artística, pues generas discurso, ¿no? Y eso sirve también para transformar, pues digamos, la política sexual, ¿no? Que define que de hombres esta cosa y de mujeres esto y la mujer abajo y el hombre arriba, o sea, digamos, como todas estas dicotomías, ¿no? O sea, el bordado pues también interviene, ¿no? Digamos, en cómo todo eso se puede ir vislumbrando, cómo se puede ir comprendiendo, cómo se construye sentido, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas cosas y bueno, a eso agreguémosle pues que tiene una onda también como de sanación, ¿no? Como emocional, como de trabajar ciertos temas, ¿no? O sea, como bordar sobre determinadas cosas, ¿no? Sobre el cuerpo, sobre las ancestras, ¿no? Pues evidentemente te lleva a un proceso pues también de reflexión, ¿no? De memoria, ¿no? Entonces yo creo que es como una actividad así como bastante, que tiene como muchas aristas, ¿no? Pero de manera personal creo que es todo esto, ¿no? El poder apropiarme de una práctica artística, pero además también de generar discurso, ¿no? Pero además, pues hacer honor a todas las ancestras que han trabajado el bordado, ¿no? Y que, pues digamos, se han aferrado, digamos, a esta práctica para que no se pierda, ¿no? También que, pues en un tiempo también de reproducción, de rapidez, de capitalismo, de que todo el tiempo tienes que estar produciendo y haciendo y no dejar, y no sentarte a respirar ni a tomar el solecito, el bordado, pues es una subversión total, ¿no? A la forma en la que está funcionando ahora el sistema, porque además es lentito, es con proceso, ¿no? Pues te tardas en hacer uno, ¿no? Entonces eso va totalmente en contra de lo que nos dicen ahora que es funcional, ¿no?
a tener un taller de bordado que va a ser el 15 de marzo. Y ese va a ser un taller presencial, lo vamos a hacer ahí en el Zapata, ahí en la UAM Xochimilco, y justamente vamos a hablar de experiencias relacionadas con la pandemia, ¿no? Digamos, las personas que se inscriban pues ya decidirán si llevan alguna imagen que quieran bordar, porque vamos a trabajar fotobordado y también bordado, digamos, para las que quieran. Por supuesto, desde puntadas básicas, es decir, que si no tienen ningún conocimiento del bordado pueden ir, y si tienen conocimiento del bordado, pues también, ¿no? Ahí le damos continuidad a los procesos que ya traigan, ¿no? Pero de entrada es eso, va a ser un taller en el que podremos hacer fotobordado o bordado, digamos, a través de algunas ideas y de algunas preguntas que tendremos ahí, una plática previa en la que hablaremos justamente de la experiencia de confinamiento, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió en nuestro cuerpo? Hablar de la pérdida, ¿no? Digamos, pues como de todos estos temas complejos que además están ahí contenidos, ¿no? Porque muchas personas seguimos en línea, ¿no? Entonces, seguimos en línea y seguimos con el exceso de trabajo, ¿no? Y entonces de pronto no hemos podido todavía como darle salida a eso, ¿no? Entonces es un poquito un taller para ello, ¿no? Para retomar estos temas, qué pasó con sus políticas de vida, qué pasó con sus activismos, qué pasó con su cuerpo, qué se perdió, qué cambió, qué se transformó, ¿no? Entonces vamos a tener ese taller el 15 de marzo. Y luego el 23 de marzo vamos a tener un conversatorio igual a las 4 de la tarde. Ese sí va a ser por StreamYard, se va a compartir por la página de la maestría en estudios de la mujer y del doctorado en feminismos, ¿no? Y entonces ahí vamos a estar varias bordadoras platicando acerca también, ¿no? Como de toda esta temática, de cómo el bordado es un proceso de deshilacharnos por dentro y luego de volver, ¿no? A darle forma, digamos, a esos hilos, desenredarlos, deshacer los nudos, pero además que es una forma de vincularnos, ¿no? Entre nosotras, ¿no? Esta, como digamos, hasta postura corporal que tomamos al bordar, ¿no? O sea, digamos, como a todo esto darle un sentido, ¿no? Cuando lo hacemos también en colectivo, ¿no? Y pues hablar de estos vínculos tan bellos que se hacen, de alguna manera, quienes vamos a estar ahí, pues hemos sido parte, ¿no? O de la maestría, o son parte ahora del doctorado, ¿no? Entonces es esta forma de seguir hilando, ¿no? Hilando fino entre nosotras, todas estas ideas, todos estos afectos, ¿no? La idea del afecto yo creo que es algo que está ahí de manera muy central en el bordado, porque se hace con amor, ¿no? O sea, digamos, no es este tipo de práctica. Claro, sí, también se va a convertir a veces pues en un sustento también económico para muchas, ¿no? Que al final pues es una práctica de economía autónoma que también está increíble y que a lo mejor ahí se tiene que producir a otro ritmo, ¿no? Pero digamos, la práctica del bordado en sí misma pues tiene este sentido afectivo, ¿no? Este sentido de, pues generalmente bordas para alguien, ¿no? Por ejemplo, nuestras abuelas pues bordaban nuestra ropa o bordaban las servilletas de cocina, ¿no? O bordaban estas carpetitas pues que eran para la casa, ¿no? Entonces, digamos, está el afecto y el cuidado ahí de por medio, ¿no? Entonces creo que se vincula mucho con todos los temas que vienen en este dossier de argumentos, ¿no? Se vincula mucho con este taller que vamos a compartir el 15 de marzo y yo creo que se consolida aquí en este conversatorio en el que pues te digo, varias bordadoras vamos a estar hablando pues desde nuestra experiencia, no desde lo académico, no desde estos conceptos rimbombantes que digo, van a salir porque también la teoría pues también está en el corazón, ¿no? Digamos, de la práctica y de lo que hacemos, pero mucho más enfocado a esto, ¿no? A las emociones, a los afectos, a hilar juntas, ¿no? Entonces, creo que es una jornada muy bonita que se ha ideado desde este departamento, del que pues yo estoy eternamente enamorada y en el buen sentido, no el del amor romántico, sino en el sentido de verdad del afecto y de esta vinculación que se genera, ¿no? Con cada generación que sale de la maestría y ahora del doctorado, ¿no? Entonces, pues siempre es como muy bonito volver, ¿no? Digamos, a los lugares en los que una fue feliz. Calladita te ves más bonita. Aunque eres mujer, eres una excelente profesora. Hay carreras para hombres y mujeres. Amiga, date cuenta. La violencia invisible pueden ser gestos, imágenes o lenguaje que mantiene la cultura machista, normalizando la desigualdad entre mujeres y hombres. Si te interesa saber más, te invitamos a visitar la página de la UPAVIG. Recuerda, no estás sola. ¿Has escuchado de George Sand?
es el seudónimo de Amantina Aurora Dupin, escritora y periodista que bajo un nombre varonil publicó su primera novela en 1832, titulada Indiana. Así como ella, hay otras mujeres que utilizaban seudónimos para que sus obras fueran tomadas en cuenta. Te invitamos a seguir descubriendo a estas escritoras. Bueno, pues yo vengo de la antropología, vengo desde esa disciplina. Yo me formé en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí cursé mi licenciatura. Y justo fue en esta escuela donde yo por primera vez tuve contacto con los hilos y las agujas. Fue ahí donde yo conocí a mi gran amiga y colega, Bianca Islas. Ella es lingüista y bueno, yo estudiaba antropología, ella estudiaba lingüística en la ENA y pues bueno, éramos de la misma generación, pero cada quien en su área, y yo pues la veía que ella tejía, que estaba tejiendo siempre, y pues me llamaba la atención, y un día pues le pedí que si me podía enseñar. Y me dijo que sí, que ella se iba a ir a Estados Unidos un año. En realidad se iba a trabajar para tener un poco de dinero para poder seguir costeándose sus estudios, lo cual me sorprendió mucho, y ella estaba tejiendo bufandas que pensaba vender cuando se fuera a Estados Unidos, y pues me pareció así como wow, ¿no? Yo quiero ser como ella. Y me dijo, bueno, cuando yo regrese te prometo que te enseño. Entonces fue un año y regresó al año, y le dije, bueno, ya, ahora sí, pues ya cumple la promesa de que me enseñes. Y ya me dijo, sí, traes mañana un gancho, un hilo, y pues así empezó la historia, ¿no? Al día siguiente nos sentamos, empezó a enseñarme los puntos básicos, y enseguida fue algo muy natural. Llegó otra amiga y así, ¿de qué están haciendo? No, tejiendo. Ah, yo también quiero aprender, ¿me puedo venir con ustedes? Sí, claro. Y al rato otra, pues, ¿qué hacen? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo aprender? Y así, ¿no? Conforme pasaban los días, el grupo iba siendo más amplio y nos íbamos como literalmente enganchando con el gancho, y pues empezamos a construir una amistad, ¿no? Entre todas las que estábamos alrededor de Bianca aprendiendo. Y pues fue como una amistad selectiva, en el sentido de que los hilos fueron los que pues nos fueron uniendo, ¿no? Como en este grupo de amistad. Y pues al poco tiempo ya estábamos clavadísimas tejiendo juntas todos los días, a todas horas. Íbamos a las fiestas y estábamos tejiendo, y en las reuniones tejíamos, y en las clases tejíamos, y entonces ya hasta se burlaban de que éramos la comunidad del ganchillo. Y pues hicimos un colectivo que se llamaba JICO, Tejedoras Urbanas, JICO o Chico, ¿no? Que en náhuatl es ombligo. Y pues varios años estuvimos desarrollando pues de todo, ¿no? Hacíamos que tejidos con bolsas de plástico, dábamos talleres, íbamos a vender a pues, ferias, en la calle, hacíamos de todo, hacíamos cangureras para cuando íbamos a prácticas de campo, trajes de baño, hacíamos de todo, ¿no? Entonces fue como mi primera experiencia textil estudiando antropología. Y después pues ya yo entré a una maestría en Ecuador. Yo me fui con la intención de aprender lenguaje audiovisual. Yo quería también como hacer algo que tuviera que ver con el documental, con el cine. Y ya en la maestría en antropología visual, pues digamos que me llevé mis hilos, mis agujas a donde iba, y allá pues empecé también a enseñar a otras compañeras a tejer, ¿no? Que después también se volvieron mis grandes amigas. Y pues después de estar allá en Ecuador, viajé a Colombia, y ahí fue donde como que empezó a tener esta continuidad. Conocí a otra colega antropóloga, que es Isabel González, que también ahora es una gran amiga, ella es tejedora, bordadora, y ella fue realmente quien me inició, ¿no? Me compartió el mundo de lo que eran los costureros por la memoria en Colombia, ¿no? Que eran grupos de mujeres sobrevivientes del conflicto armado, y que empezaban a tejer las historias de violencia, de desapariciones, de desplazamientos que vivieron después del conflicto armado. Bueno, los documentales vinieron después del ejercicio textil, ¿no? Bueno, después de ese viaje a Colombia, que fue que volví a México, pues bueno, entré justamente a la UAM Iztapalapa, a estudiar el doctorado allá.
y mi proyecto fue justamente sobre textil, ¿no? El textil testimonial. Yo quería, pues como te digo, ya como hacer un trabajo más de investigación, como más académico, en torno a estas vivencias que había tenido yo en Colombia, y tenía interés en venir a México, un poco explorar qué estaba pasando en México con estos organizaciones principalmente de mujeres, ¿no? No es que el tejido sea únicamente o exclusivo de las mujeres, pero históricamente sí ha sido una actividad pues realizada por las mujeres, ¿no? Entonces, pues volví con las ganas de sondear qué es lo que estaba pasando en México, cuando pues yo volví en el 2012, que justo fue el sexenio de Peña Nieto y empezaba pues toda, bueno, a recrudecerse ya la ola de violencia que había empezado Calderón, y había algunos grupos muy incipientes que empezaban a trabajar pues con el bordado en espacios públicos, ¿no? Como colectivos, los pañuelos bordados, ¿no? Que empezaban Fuentes Rojas y otros colectivos. Entonces, bueno, pues mi interés era explorar y de alguna manera incitar que esta actividad se replicara en otros ámbitos, espacios, pues donde el textil de por sí fuera una actividad o un oficio. En México, que tenemos grandes bordadores, bordadoras, tejedoras, tejedores, pensar que se podría tejer, ¿no? Con sus mismas técnicas, pero en un ámbito pues de la denuncia, ¿no? De si el país atravesaba o atraviesa pues estas múltiples violencias, cómo poder poner el textil al servicio de esa denuncia, ¿no? Entonces, bueno, pues el documental de alguna manera pues también me ha acompañado, ¿no? Como una forma pues sí de narrar, pero también de explorar, ¿no? No solamente en un principio, pues no buscaba yo exactamente como de, ay, quiero hacer un documental que se vea en tales lugares y que cuente tales historias. Más bien fue una forma de conocer el mundo, ¿no? Como una metodología, igual que el tejido, ¿no? El tejido al principio, pues no estás tejiendo y a lo mejor no es que dices, ay, voy a tejer una colcha de 5 metros o me voy a tejer un suéter. O sea, sí, lo vas como elaborando conforme te vas volviendo más experta en tejer, ¿no? O sea, como que no agarras la aguja y enseguida piensas que vas a fabricar tales y cuales cosas, ¿no? Sino como que el tejido al principio es una forma de conocer ese lenguaje, ¿no? Es entrar en contacto con esa materialidad, con la que implica posicionar tu cuerpo para ejecutar esa actividad. Y lo mismo pasa con el cine, ¿no? O con el audiovisual, es una herramienta que en principio pues necesitas explorarla, ¿no? Y es una forma que te permite conocer el mundo, ¿no? Sostener una cámara pues es como conocer ese lenguaje, ¿no? En una cámara igual no estás retratando una realidad entera, estás en un cuadrito donde tienes un visor y tu ojo está posicionando un fragmento de esa realidad, ¿no? O sea, no estás abarcando una totalidad, tú estás eligiendo qué es lo que quieres documentar, hacia dónde apunta tu cámara, a qué distancia, ¿no? De la persona, si estás lejos, si estás cerca. Y eso pues te habla de una comprensión del mundo que es muy individual y que cada persona que sostiene una cámara la va a sostener de distinta forma, igual que un hilo, una tela. Cada quien, aunque son los mismos elementos, cada quien la va a ocupar de forma distinta y va a decir cosas distintas. Entonces el cine o el audiovisual de alguna manera en un principio fue una forma de reconocerme a mí misma y de reconocer lo que estaba queriendo comprender, ¿no? De la realidad. Y ya poco a poco, pues como igual con el tejido, conforme vas agarrando práctica, conoces mejor el medio, el lenguaje, el soporte, pues empiezas a desarrollar como ideas creativas, ¿no? Que ya constituyen en sí un lenguaje, una narrativa. Y pues digamos que estos cortos que hice a lo largo la mayoría de ellos a lo largo de los 4 años que fue el doctorado en la UAM, pues digamos que mi tesis es híbrida, ¿no? Sí hice un texto escrito, que es la tesis, pero a la tesis le acompañan 5 cortos documentales, ¿no? Que también cada corto, digamos que me ayudó a pensar la estructura del texto, ¿no? Entonces cada capítulo le corresponde un documental distinto, porque cada uno de ellos me permitió conocer una parte de esa realidad que era, yo trabajé en la zona de Guerrero, la zona de la montaña, entre tejedoras ñomda, que trabajan el telar de cintura. Entonces cada capítulo pues me
me iba llevando a conocer un ámbito distinto, tanto de la cultura, del entorno, del contexto, como ya de la práctica textil en sí, ¿no? Y el medio audiovisual pues fue como una guía que me sirvió para entender mejor esa realidad, ¿no? Como una metodología etnográfica. Y posteriormente, pues ya estas narrativas también tienen su independencia. Es decir, no dependen de un texto nada más, sino que tú puedas mirarla independientemente y igual entiendas de qué trata, ¿no? Entonces, bueno, pues los audiovisuales han sido pues esta manera de entretejer otra mirada hacia el mundo, de compartir, porque creo que el audiovisual lo que tiene es este poder de transmitir emociones, de transmitir de una manera más universal problemáticas humanas, que a veces pues una tesis, ¿no? O un texto más académico pues no te permite transmitir de manera tan emocional o tan cercana una experiencia como si lo hace un documental, por ejemplo, ¿no? Pues cada técnica textil es distinta, ¿no? En principio, o sea, no es lo mismo bordar que tejer, que coser, ¿no? Cada una es en principio una técnica distinta que emplea herramientas y materiales distintos, pero en sí creo que sí hay como un lenguaje común, ¿no? Por ejemplo, yo la verdad es que, pues, o sea, es muy difícil que uno pueda aprender una lengua distinta, ¿no? En este caso el ñomta, que es una lengua que se habla en la región en la que yo trabajé. Obviamente no me clavé a estudiar la lengua como hubiera yo deseado, ni mucho menos. A duras penas algunas palabras, ¿no? O palabras como muy puntuales que se relacionan con lo que estás investigando o estudiando. En este caso, pues no sé, las partes del telar, cómo se dice algodón, cómo se dice hilo, cómo se dice tejer, ¿no? Pero pues obviamente no había una comprensión de mi parte del idioma, ¿no? Entonces, pues a veces era sentarse a tejer. Y tejer era pues el único lenguaje que en ese momento compartíamos como universal, ¿no? Y realmente el ponerte a hacer esa actividad, en este caso, pues aprendí lo muy básico, digamos que lo primordial de lo que es el telar de cintura, entender un poco su funcionamiento, sin lograr realmente convertirme en una tejedora de telar de cintura, porque pues eso me hubiera llevado mucho más tiempo del que he tenido, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues vas a trabajo de campo, pero pues estás realmente haciendo otras cosas, ¿no? Es poco el tiempo que a uno le queda para poderse solamente sentar a aprender a tejer, lo cual todavía es una deuda pendiente que tengo de ir solamente a sentarme, o sea, no llevarme una cámara, no intentar nada más que solo sentarme a tejer. Y ahí pues entiendes ese lenguaje, ¿no? Entiendes cómo si realmente el tejido, el telar te va como guiando, ¿no? Te va como susurrando qué es lo que tienes que hacer, dónde cruzar los hilos, cómo meter la trama, ¿no? O sea, como que sí hay un lenguaje que es importante comprender y que debe de acompañar pues esa como parte pues de la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí creo que hay muchas diferencias también entre pues lo que se teje en la ciudad a lo que se teje en el ámbito rural, ¿no? En los pueblos, pues también el tejido tiene otras connotaciones, otra utilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Xochitlahuaca, pues obviamente las mujeres pues lo que principalmente tejen pues son pues su ropa, ¿no? Su huipil, blusas, las servilletas para las tortillas, cosas manteles, ¿no? Que se utilizan en la vida cotidiana y que también tienen un significado ritual, ¿no? Cuando te vas a casar, cuando te van a enterrar, ¿no? O sea, cuando la niña cumple años, ¿no? Pues hay distintas formas de portar la ropa, ¿no? Según el contexto, la festividad o lo que se esté celebrando, ¿no? Entonces, bueno, pues era pensar, bueno, cómo poder compartir estas experiencias de estas mujeres, por ejemplo, en Colombia, que tejen por una militancia o que no ha sido su oficio, o sea, no nacieron en una cultura de tejedoras, más bien sus condiciones históricas, sociales, culturales las llevaron a aprender a tejer para, en este caso, denunciar la violencia.
¿no? Que era pues, totalmente distinto a estas mujeres que ya nacen en un contexto donde en realidad tienen que aprender a tejer para, pues en principio, pues conocer quiénes son, ¿no? Un poco replicar pues sus costumbres, su identidad, y por otro lado, porque es el complemento económico que les va a ayudar en un futuro pues a sobrevivir. Entonces el ritual pues es la misma elaboración en sí, ¿no? Y más cuando le estás dando un significado, un simbolismo a lo que estás pues trabajando, ¿no? En este caso lo que te decía de las arpilleras en Chile y que bueno, ahora se explora mucho en estas narrativas testimoniales es el trabajar con los objetos, ¿no? Entonces no es lo mismo si yo digo, ay, voy a bordar esta muñequita que va a simbolizar a mi madre, ¿no? Entonces, bueno, estoy bordando a mi madre, pero no es lo mismo si yo la bordo con una tela que pues me gustó por ahí, a que si yo digo, bueno, la voy a bordar, pero con su blusa que más le gustaba, ¿no? Entonces ya recortar su blusa y utilizar ese fragmento que le perteneció, pues ya le da otro sentido, ¿no? Que es mucho lo que las piezas de Conflict Textile tienen, ¿no? Que son elaboradas con materialidades que le pertenecieron al desaparecido. Y eso ya le da como pues sí, como un halo pues no sé, entre magia, ¿no? Y nostalgia y una atmósfera, pues, ¿no? Rodea ahí al objeto algo que va más allá de un hilo cualquiera, ¿no? Es el hilo con el que fue bordado su suéter cuando era niño, ¿no? Y eso ya le da otra característica o le da, pues sí, una emocionalidad distinta, ¿no? Ya no lo ves igual, ya no ves igual que una pieza cuando sabes que está hecho con un fragmento del suéter que más le gustaba, ¿no? O el suéter que le tejió su madre cuando desapareció, ¿no? Eso lo llena de, pues, de estos elementos que lo hacen ser rituales, ¿no? Que ya dejas de estar en un estado para pasar en otro, ¿no? Y eso yo creo que es como lo rico, lo interesante y lo maravilloso del trabajo textil, ¿no? Que está como permeado por esa posibilidad de darle un sentido distinto a lo que históricamente hemos visto en los, no sé, en las chambritas, en el mantelito que hizo la abuelita, ¿no? O sea, hay algo más que no solamente es lo práctico y lo utilitario, ¿no? Hay algo que es parte de lo que hemos venido viendo estos años trabajando con los textiles, ¿no? Que son testimonios, que son, pues de alguna manera, elementos, ¿no? Instrumentos que nos permiten incluso litigar casos de derechos humanos, ¿no? De violación de derechos humanos. Son testimonios vivos, ¿no? O sea, no solamente un libro de historia nos va a decir, ¿no? Son archivos textiles, ¿no? Que en un futuro van a hablar del México que se vivió en estos tiempos. La maestría en estudios de la mujer, el doctorado en estudios feministas y el área de investigación, mujer, identidad y poder, te invitan al conversatorio Bordado en Clave Feminista, en el que de la mano de Selvia Mirtala Vargas como moderadora, Alejandra Collado, Teresa Díaz y Mariana Rivera como conversadoras nos hablarán sobre esta forma de luchar. Además, la sección de actividades culturales de la UAM Xochimilco te invita este 15 de marzo al taller de Hilos de la Memoria en la Cuarentena, Contarnos en Puntadas, el cual será impartido por Alejandra Collado, licenciada en Comunicación Social y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco. Te esperamos en el Jardín Zapata a las 4 de la tarde. Ven y comparte con nosotras. ¿Conoces el libro El Segundo Sexo? El Segundo Sexo fue publicado en 1949 y hasta hoy día sigue siendo uno de los referentes del movimiento feminista. Fue escrito por Simone de Beauvoir. En él criticaba la forma en que se construía la idea de la mujer basada en la diferencia de sexos. Si te interesa saber más, te invitamos a leerlo. La idea de los hilos y los tejidos es muy importante porque justo se van tejiendo muchas redes de apoyo con nuestras familias, con nuestras amigas, pero también con nuestras ancestras. También el bordado se ve como una forma de sostenernos, de apoyarnos y de transmitir conocimientos. Es el caso de muchísimas mujeres que utilizan el bordado como una forma de expresión para decir lo que duele, lo que hiere la piel de todas las mujeres.
Es por eso que las invito a que me acompañen con nuestra siguiente invitada. ¡Vamos! Bueno, pues yo me llamo Alejandra López Lojano, soy licenciada en Historia por la UNAM. Actualmente curso la maestría en Estudios de la Mujer en la UAM Xochimilco, en donde estoy desarrollando una investigación acerca de la lucha de las madres contra el feminicidio en nuestro país. Esta es una investigación en donde yo involucré la metodología del bordado, es decir, cómo involucrar el bordado como una forma de nombrar o de contar esa historia de lo que ellas han hecho en estos últimos años, no solo a través de la palabra, sino a través de las puntadas y los hilos. En realidad, esta propuesta metodológica surgió directamente de mi actividad política en la colectiva a la que pertenezco, que es una colectiva que se llama Las Siempre Vivas, que surgió en 2019. Y cuya intención es hacer un acompañamiento a las madres y a las familias que buscan verdad, memoria y justicia para sus hijas desde un lugar de cuidado y de afecto, en donde nuestra principal herramienta es el bordado. Yo llegué al bordado pues justo con la colectiva. Una de nuestras compañeras, que se llama Fer, tenía pues ya experiencia previa en el textil, experiencia previa en el bordado, como este referente de las arpilleras chilenas que han contado justo estas historias de las dictaduras en América Latina y han utilizado esta herramienta textil para poner en un lienzo esa historia que a lo mejor las palabras no han alcanzado a contar. Y bueno, pues ella ya tenía como esta intención política en el bordado que compartió con nosotras y que desarrollamos en un primer momento en una manta que hicimos colectivamente para Lesbi Berlín Rivera Osorio, que es una compañera que fue asesinada el 3 de mayo de 2017 en las instalaciones de la UNAM, de Ciudad Universitaria en la UNAM. Y durante el proceso de su juicio, del juicio más bien contra el feminicida que le quitó la vida, como colectiva tomamos el acuerdo de realizar un mural bordado, en ese momento así lo llamamos, que contara la historia de Lesbi, ¿no? O sea, porque nosotras sabíamos que dentro de ese juzgado se iba a tratar de revictimizar de nuevo a Lesbi y se iba a contar una historia que no tenía nada que ver con la historia que nosotras conocíamos gracias a su mamá. Y fue así que inició como este primer momento de bordado colectivo. Antes de eso realmente yo no tenía mucha experiencia bordando, incluso era algo a lo que yo le rehuía, como pues por estos estereotipos o normas que se han implantado a las mujeres, incluso era como un acto de rebeldía, ¿no? Decir yo no sé bordar o yo no sé coser, pero ese acto de bordar afuera del reclusorio nos enseñó que incluso eso que se le ha dicho a la mujer que debe ser, puede ser tomado como un arma que dé la vuelta, ¿no? O sea, que le dé la vuelta al sistema y que ayude a denunciar lo que estamos viviendo las mujeres en este momento en el país. Pues yo pienso que el bordado tiene muchas potencias muy, muy, muy grandes, ¿no? O sea, por un lado es una forma de lenguaje, es una forma que nosotras nos hemos reapropiado de ese lenguaje que trataron de arrebatarle a nuestras ancestras, y pienso mucho, por ejemplo, en cómo es que quienes mantienen estos tejidos, estos teñidos de las telas, estas historias que se cuentan en los huipiles o en los lienzos, pues son las mujeres de las comunidades, ¿no? Y que la marca colonial que dejó la llamada conquista, pues trató de eliminar, ¿no? Pero aún así resistió. Por otro lado, también pienso que el bordado es un arma política en tanto nos permite nombrar cosas que no podemos decir con palabras. Pero también al mismo tiempo, cuando una va hilando esa historia, o sea, esa historia que ha trazado en una tela,
Pues por muchas razones, ¿no? Yo no soy psicóloga, pero sé que psicológicamente también hay una implicación en poder concentrarte en una cosa y como que tu mente vaya girando en torno al hilo y a este movimiento continuo de repetición que va trazando esa historia, ¿no? Yo cuando lo planteé para la investigación lo pensaba también desde ahí, desde el sanar colectivamente, porque creo que individualmente pues cada una de nosotras tiene su propio proceso y sus propias herramientas para ir sanando las violencias que hemos atravesado. Creo que en un tema tan complejo como el feminicidio es difícil llegar a sanar colectivamente de un momento a otro, ¿no? O sea, creo que implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas herramientas y en ese sentido el bordado es una más de esas herramientas que nosotras como mujeres que luchamos hemos aprendido, nos hemos reapropiado y pues quizá un poco preguntarle a las mamás también sería muy interesante porque la experiencia que yo tuve con ellas es que muchas de ellas, igual que yo al inicio, tenían como un alejamiento al bordado y a decir, pues yo no sé bordar o no quiero hacerlo, y en realidad nunca fue una imposición de la investigación hacer el bordado, o sea, no era como algo que tuvieran que hacer obligatoriamente, pero sí significó un proceso muy particular para cada una de ellas, el hecho de que algunas decidieran bordar el rostro de sus hijas. Emocionalmente puede resultar en algo positivo, pero también es cierto que puede resultar en algo muy doloroso y en algo que traiga a la memoria continuamente pues lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, pienso que el bordado como un arma colectiva es muy potente y que nos puede ayudar a sanar colectivamente y también nos puede ayudar a tejer una memoria desde un lugar muy distinto al que nos han enseñado incluso desde la academia. Pienso que el bordado es un lienzo que nos permite guardar la memoria colectiva de las que ya no están, ¿no? Incluso de nosotras mismas y de lo que nos produce el hecho de que todos los días asesinen a 11 mujeres en el país. Creo que es una forma de escribir historia en un lienzo de tela y creo que eso es muy, muy potente. O sea, creo que en realidad eso es lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Si lo pensamos incluso como en términos de una crítica al patriarcado, podríamos pensar que la escritura es algo a lo que nosotras hemos entrado por tratar de encontrar un lugar también dentro de este mundo, pero en realidad los hilos y las agujas han sido un lugar para nosotras siempre, ¿no? Y creo que ahora estamos reapropiándonos de eso y reapropiándonos desde el decir, pues sé bordar, me gusta bordar y bordo como una estrategia política de lucha contra los feminicidios, contra las desapariciones, contra la violencia feminicida que todo el tiempo está a nuestro alrededor. Y eso, cuando yo veo esos lienzos de tela, pienso en que es algo que va a persistir en la memoria de la gente. Incluso es una herramienta para poder contar a las otras lo que a veces la palabra no alcanza, ¿no? O sea, pienso cuando nos hemos juntado a bordar en los espacios públicos y cómo eso genera el que otras personas se acerquen y nos pregunten qué estamos haciendo o qué significa lo que estamos bordando. Y es una oportunidad también de mostrarle a la sociedad que hay un problema y que es un problema social y que en tanto no hagamos caso colectivamente a esto que está sucediendo, pues las cosas van a tardar mucho más tiempo en cambiar. Entonces, sí creo que el lenguaje del bordado es un lenguaje político que construye memoria y que además es muy potente porque son tus manos y es tu cuerpo el que al mismo tiempo es el receptor de esas memorias y como que lo estás pasando, ¿no? O sea, lo pasas a otro, pues sí, como a otro lienzo, a otro lugar físico que te permite eso, que contar una historia y plasmar la memoria de alguien que
que no está en este plano, pero que sin embargo seguimos recordando y seguimos teniendo presentes. Creo que el propio bordado es un ritual, o sea, el permitirte estar un par de horas sentada poniendo tu atención, tu corazón, tu intención a eso que estás bordando, es un ritual en sí mismo. Desde el momento en que decides darte ese espacio, sentarte, tomar un té, preparar tus hilos, preparar tus agujas, pensar en qué colores quieres usar, cómo lo quieres usar. Y también creo que al mismo tiempo es una genealogía como ritualística en algún sentido, porque cuando una borda está recordando continuamente a quienes le han enseñado a bordar, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, si hay una puntada que no sé, entonces puedo escribirle a una amiga de la colectiva o a una amiga que me ha enseñado a bordar y preguntarle qué opina o cómo cree que podríamos hacer esa parte. Entonces pienso que cuando una borda evoca continuamente a quienes le han enseñado a bordar y a quienes le enseñaron que bordar es un acto político, y que cada una de las cosas que van sucediendo mientras vas bordando significan ese ritual, ¿no? Significan el hecho de el tiempo que estás dando a poder tener ese momento para poder plasmar algo que a lo mejor tu cabeza ya no sabe cómo decir, pero que cuando lo estás bordando, pues fluye más, ¿no? Incluso las emociones que estás sintiendo, creo que son emociones que pueden trascender o como modificarse hacia un lugar de tranquilidad cuando una borda, pues porque está concentrada, porque está buscando un espacio de paz y de tranquilidad para poder hacerlo, ¿no? Creo que muy pocas veces se borda en condiciones como de estrés, a menos que sea como, no sé, algo que tenías que entregar o no sé, ¿no? Pero en realidad creo que la mayoría de quienes bordamos lo hacemos por poder darnos ese momento para incluso drenar muchas de las cosas que la lucha pues trae a cuesta, ¿no? O sea, como todo ese trabajo que implica mantenerse viva en un país como este, cuando una borda puede sacarlo de alguna forma que quizás psicológicamente tenga una explicación, pero que desde la práctica pues solo es eso, ¿no? Como yo pienso que es parte del autocuidado de darse un momento para poder soltar y para que el hilo y la aguja te ayuden a decir eso que quieres decir y que quieres que se vaya y que lo que quieres que permanezca pues quede plasmado en esa tela. Todas esas personas y todos esos lugares en donde el bordado ha estado presente, creo que lo sabemos porque damos cuenta de ello, ¿no? O sea, si aún estamos bordando como un acto político y de resistencia es porque hubo mujeres que resistieron para poder hacerlo. Claro que hay quienes han vendido ese arte que ellas hacen porque, bueno, es escritura, pero al mismo tiempo es arte también, ¿no? O sea, eso que una hace con los hilos y sobre todo las compañeras de las que hemos aprendido, pues lo son, ¿no? A mí me quedó muy marcada una experiencia en donde fuimos al encuentro de mujeres en Chiapas y llevábamos nuestras bolsas para bordar y para venderlas, y las compañeras de las comunidades nos veían como con intriga y como con esta mirada cómplice de a ver si es cierto que saben bordar. Y bueno, claramente frente a ellas lo que nosotras hacíamos no tenía comparación, ¿no? Con mujeres que han aprendido eso desde niñas. Creo que también de alguna forma se nos ha arrebatado esa posibilidad de hacerlo, y que es como estos juegos tramposos del patriarcado en donde incluso esto que decía al inicio, ¿no? Muchas nos alejamos porque pensamos que es un mandato, y como un mandato creo que es algo con lo que hay que romper. Creo que quienes siguen bordando y quienes nos hemos sumado a bordar ha sido porque hemos reivindicado y politizado el sentido del bordado,
porque hemos reivindicado ese saber de las mujeres y porque hemos reivindicado esa resistencia de las mujeres también, ¿no? El hecho de que hoy exista un auge en estos espacios de bordado político, feminista o de mujeres, es porque otras nos marcaron el camino para poder hacer de esto una herramienta de lucha y hacer de esto una herramienta política que puede ser igual de potente que una bomba Molotov en una marcha, ¿no? O sea, creo que el mensaje que se transmite a través del bordado es de una potencia que yo creo que aún no alcanzamos a dimensionar y que en ese sentido habría que agradecer a quienes nos han mostrado ese camino, ¿no? Yo podría trazar esa genealogía desde Fer, que es la amiga que hizo esto con la colectiva, y seguro Fer referenciaría a su mamá, y seguro su mamá a alguien más, o a sus amigas, o a las mujeres que tejen en las comunidades y que nos enseñan que es una forma también de resistencia y de compartir y de cuidar y de hacer comunidad. Pienso que podríamos trazar una genealogía inmensa. Pienso también que el bordado ha estado presente en los momentos más oscuros de la historia para muchas de las comunidades y países de nuestra América, y que el hecho de saber eso nos tendría que hablar de algo, o sea, nos tendría que hablar de que la potencia del bordado va más allá de verlo como un arte, sino de entender que lo que se hace cuando se borda es una acción política en muchos sentidos, ¿no? Es una acción política en el sentido del lenguaje de las mujeres, es una acción política en el sentido de cómo se teje la memoria, es una acción política en el sentido de crear comunidad, ¿no? O sea, de pensar en que si bien se borda a veces sola, pues cuando una borda acompañada, eso es una potencia muy grande de la que tendríamos que hablar y de la que tendríamos que dar cuenta. El hostigamiento sexual es una conducta o actitud relacionada con la sexualidad. Puede estar presente en el ámbito escolar o laboral. En nuestra universidad, el hostigamiento y acoso sexual son sancionados. Si quieres saber más, te invitamos a visitar la página de la Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género de la UAM Xochimilco. Amiga, date cuenta, no estás sola. Los hilos y los tejidos son un instrumento de lucha, de guerra. Sin duda, el programa de hoy nos deja muchas cosas que pensar y reflexionar. Ya casi es el momento de apagar nuestro fuego, pero antes quiero agradecer a todas ustedes que nos acompañaron, también a las invitadas de este día y a todas las mujeres detrás de cámaras. Gracias por acompañarnos en La Hoguera. Aunque se apaga el fuego, no se apaga la lucha. Yo soy Tania Evia y esto fue La Hoguera.